ahí lo conocimos a Gerardo. Es una persona especial, muy especial. Hicimos una muy buena relación. Y después, 5 años más tarde, nuevamente participamos en el certamen de Hoy Canelones y obtuvimos también una mención. Yo le decía a Gerardo ayer que para mí la satisfacción principal fue que me pusieran como abanderado del Uruguay, porque había abanderados de Chile, de Argentina y de Uruguay. Para mí era lo principal, por encima del premio. Y seguimos relacionados a través del tiempo. Gerardo ha venido varias veces a Tacuarembó, lo llevamos a Paso del Cerro, junto con Iván Arón, un escritor chileno, y Elisa Ferrada, de Chile también, Graciela Cami, de Uruguay, Cacho Acosta, de Argentina. Todos esos escritores nos reunimos en Paso del Cerro, en un encuentro de escritores americanos también. También hemos ido con él a Pueblo Ancina, a Cuchillar del Ombú, a Zapará. En Zapará le hicieron una recepción muy buena, recuerdo. Muy buena recepción también le hicieron en el barrio Torres, excelente. En fin, Gerardo ha estado recorriendo Tacuarembó. En Caraguatá también me olvidaba que ahí yo no fui. Fue con Carlos y funcionarios de la Intendencia. Entonces, cada vez que se lo invita, Gerardo viene. Yo quiero destacar que estamos frente a un escritor que ha sido galardonado en Europa y en América. Ha dado conferencias en España, en Francia. En Italia sacó un primer premio, por lo menos uno recuerdo, puede haber sacado más porque son tantos los premios de Gerardo que a veces olvido. Tiene un libro publicado en italiano y en español. Después acá en Chile ha sacado primeros premios. Tiene también un libro, Seibos Psicopihues, es decir, las flores tradicionales de Uruguay y de Chile, que es escrito por Gerardo y Elisa Ferrada. Es un libro de lectura obligatoria en una zona de más de 700.000 personas, ¿es así, no, Gerardo? Y bueno, y en Argentina, no sé, Brasil ha sacado primeros premios también. En Argentina tiene una enormidad de primeros premios, acaparador de primeros premios. Tanto es así que hace 34 años que lo llevan a Gerardo los argentinos para escuchar su voz, para escuchar sus recitados. 34 años, que no es poca cosa. Máximo si tenemos en cuenta que es en Argentina, ¿no? Aunque él siempre está aclarando que una cosa es el argentino provincial, porque él va sobre todo a la cuna de la poesía, en Córdoba, es distinto al argentino de la ciudad de Buenos Aires. Es decir que tiene hasta su propia, una casa ahí destinada a Gerardo, porque saben que todos los años Gerardo va a estar en Córdoba. El lugar precisamente se llama, Gerardo, la ciudad de Villa Dolores, en Tras la Sierra, a 189 kilómetros de Córdoba, capital. Hay que hacer todo un trayecto por las altas cumbres, precioso, la famosa Sierra de Córdoba. Llegamos hasta 2.500 metros de altura, después comienza a descender, muy sinuosa la carretera, de repente da vuelta el ómnibus y hay un precipicio, ¿no? Y aparece lo que se llama, justamente tras la sierra, ciudades que tienen a Villa Dolores como capital, pero está Mina Clavero, Cura Brochero, San José, San Javier, San Pedro, es decir, varias. Y el encuentro tiene su sede en la ciudad de Villa Dolores, que se hace el acto inaugural y el acto de cierre. Y luego vamos a distintos pueblos. A mediodía, de noche, ahí cada municipio o las comisiones le ofrecen luego el almuerzo o la cena. Y yo le recordaba a Juan una anécdota en algún momento, compartiendo la mesa con otros colegas, que yo le decía,
qué importante es que haya gente que le dé de comer a los poetas, por la fama que tienen. Bueno, en fin, es verdad lo que dice él, más de 34 años que llegamos a esa ciudad, y es el encuentro internacional de poetas del cual otros países y otras provincias han tomado también ejemplo y lo han creado. Pero es el de mayor continuidad. En octubre estuve en el 61º encuentro de poetas. Adelante. Gerardo tiene publicado más de 40 libros también, eso es importante destacarlo, ¿no? Más de 40 libros de poesía. Es una vida muy rica en cuanto a la producción. Son aspectos, yo siempre, ayer lo resaltaba sobre todo en el barrio Godoy, ¿no? Rodeado de campos, la escuela, ¿no? Digo, el lugar donde vive Gerardo, en Los Cerrillos, se parece mucho a esto. Gerardo, digo, viene prácticamente del campo, porque él vive en Los Cerrillos, nació en Los Cerrillos, pero su vida poética arrancó en las orillas del arroyo Colorado. Entonces yo destacaba a los alumnos del barrio Godoy, digo, un ambiente muy parecido a este, rodeado de campo, rodeado de cerro, que eso les sirvió de inspiración, porque Gerardo siempre está diciendo, sus primeros aleteos poéticos los tuvo a orillas del arroyo Colorado. Fue también amigo de Abel Soria y juntos comenzaron a escribir. El primer libro lo escribieron cuando eran adolescentes, creo que uno tenía 15 años, el otro 17, creo que era así, y ahí escribieron sus primeros libros, llamados Aleteo, ¿no fue? Primeros vuelos. Primeros vuelos. Bueno, anduve cerca entre Aleteo y Primeros vuelos. Año 1956. Y 50 años después se juntan Abel Soria y Gerardo y vuelven a publicar un libro que se llamó Que junta para una cinchada. Pero vamos Que a junta para una cinchada. Cuando, siempre fuimos amigos con Abel desde la infancia. Yo vivía unos años en la casa de mi abuelo materno, muy cerquita de la casa de Abel, y compartíamos el juego del fútbol, del campito, ¿no? Pero ya nos gustaban mucho las canciones. Recuerdo que terminaba el picadito ese, y había un galpón lleno de fardo de alfalfa, mediado, y ahí nos tirábamos a cantar el facón brasilero Juan Pedro López, recuerdo eso. Y leíamos Cancionera, El alma que canta y los libros de época de primaria, ¿no? Si ya teníamos una inclinación. Bueno, pasa el tiempo, yo paso a vivir en el Colorado y a los 13 años comienzo el liceo y vengo a ver a mis tíos desde el Colorado a 3 kilómetros de Cerrillo en la campaña. Cuando bajo estaba Abel, justo al lado de la parada, y nos saludamos. Le comento, ¿sabés que escribí unos versos? Y Abel me responde, y yo también. Vamos a casa que te lo muestro. Ya me olvidé de mis tíos, me fui con él a la casa. ¿Sabe dónde los tenía? En una caldera vieja, escritos en papel de embalaje. No era tan común ahora las hojas y los cuadernos. Y allí estaban sus primeras décimas todas dobladitas dentro de esa caldera. Digo yo, como una travesura más. Y eso nos unió. Yo cada tanto venía, saludaba a mis tíos, pero ya me pasaba en la casa de él, ¿no? Incluso con los años, esa cosa de muchacho, pero ya mayor, me enteré que la mamá de Abel, hermana de mi abuela. O sea que una vez cuando chico no se preocupa mucho de esos parentescos. Y lo que yo iba aprendiendo en el liceo, sobre rima y métrica, se lo transmitía a Abel. Y con los años, los dos llegamos a editar libros sobre versificación española. El Ministerio de Cultura le editó, sería por los años 80 tal vez, cursillos de versificación. Y en mi caso, yo publiqué la versificación española, que fue aprobada justamente para Instituto de Formación Docente en 1988. Yo di clase no solo en el liceo, sino también en el Instituto de Canelones. Y el director se interesó mucho en lo que yo estaba escribiendo. Dice, pero esta obra, dice, hay que presentarla, dice, al Codicen. Esto es muy importante, un manual de versificación que ya no existe. Es decir, existían aquellos
tremendos libros de principios del siglo XX, pero nada accesible, ¿no? Bueno, y fue aprobado, conservo la nota con la firma de Pibel Devoto, y dice a grandes rasgos que la obra La versificación española del profesor Ricardo Molina debe ser incluida en la bibliografía de las asignaturas idioma español y literatura en los institutos de formación docente y en los liceos secundarios. Pero estábamos hablando del libro. Bueno, esos fueron los comienzos y publicamos Primero Pollo. Él gana un concurso de payadores y se va a San José. Y nos seguimos viendo, cada uno haciendo sus caminos. Y cuando se cumplieron 50 años de ese primer libro, decidimos reunir nuestras producciones, que separamos por distintas etapas de la vida. Y en cuanto al título, no sabíamos qué ponerle. Y por ahí, otro poeta de allá de la zona de Paso el Bote, cerca de Cerrillos, Héctor Pérez Bentancor, nos había escrito un romance para dos amigos, que dice, un pedacito voy a citar: eran dos mozos morochos, 18 años o menos, se largaron por la vida como otros tantos bohemios, bien surtidas las maletas, hasta los topes de versos. Es uno don Abel Soria y el otro Gerardo, el nuestro, Molina de apelativo, dos muchachos que aprecio, que yunta pa' una cinchada cuando picanean los versos. Y ahí surgió el título. Una cinchada. Quiere decir que no lo creamos nosotros, lo tomamos de un poema que nos dedicó Héctor Pérez Bentancor. En una de las visitas de Gerardo a Paso del Cerro, que como yo les dije anteriormente, fueron escritores de Chile, de Uruguay y de Argentina, el chileno Iván Arón, a su regreso a Chile, escribió, destacando toda la belleza de Tacuarembó, toda la limpieza que él veía en los campos, comparándolo con su tierra, y dice algo que a mí me impactó. Dice: en Paso del Cerro conocí un gaucho de verdad, usaba alpargatas. Vean el criterio distinto entre lo que ve y lo que piensa y lo que dice Iván Arón y lo que pensamos nosotros. Nosotros vemos un hombre de bote y decimos: mira, un gaucho. No, para él el gaucho de verdad era aquel que tenía alpargatas. Porque todos allí en Paso del Cerro andaban en la pinta, o de botas, o de zapatos, lo que fuera, y él observó que alguien usaba alpargatas en vez de usar las botas. Y pensó: este es un gaucho, ¿verdad? Porque el hombre en su casa no va a andar de botas, el hombre en su casa anda de alpargata, y sale a hacer sus trabajos, sale de alpargata. Entonces, para Iván Arón, ese era el gaucho, ¿verdad? Lo publicó en Chile, yo conseguí y se lo mandé. Muñoz se llama el hombre. Se lo mandé, entonces él lo tiene. Cuando alguien anda ahí dice: yo soy el único gaucho de verdad, lo dijo un chileno, y tiene la muestra para comprobar de que lo que él está diciendo fue escrito por Alice. En un trabajo que tengo acá que tiene que ver con la lengua en la campaña, ¿no? Es decir, las transformaciones, porque en la campaña, por lo menos mientras yo era chico, se oían algunos arcaísmos. Por ejemplo, algún tío, más o menos de la edad que yo tengo hoy, le oí decir alguna vez: me recordé a las 6. Y vamos a las coplas de Manrique: recuerde el alma dormida. Recordar como sinónimo de despertar. Y lo decían, ¿no? Como aparece Añuda, por ejemplo, o Vide, o Trujo. Es decir, muchas de las formas que usaron los escritores del siglo de oro, que se conservaron en la campaña hasta avanzados los años 50. Después con la televisión, más tarde con la informática y demás, lógicamente, ahora ya no queda nada. Pero a propósito de lo que él decía, ese cambio en el lenguaje, todo eso se fue perdiendo. Porque cuando
alguien decía eso, me recordé a tal hora, estaba utilizando la lengua que la usaron en los siglos de oro. Pero las transformaciones, como decíamos, se dan también en las costumbres, hasta en la forma de trabajar. Y por acá digo, el pueblero y el paisano hoy casi no difieren en su modo de vestir. Jean y remera y championes a la moda. Las descartables prendas chinas y hasta en veces ridículos sombreros que nada tienen que ver con lo que usó siempre el paisano, cuyo recuerdo queda en fotos amarillentas y en las obras que nuestros grandes pintores, como Juan Manuel Blanes, legaron a la posteridad. A propósito de lo que tú decías de las alpargatas, ¿no? Pero es verdad, y ahora que están tan de moda los festivales, y a veces yo veo a esa gente que se viste paisano y que me perdonen, ¿no? Pero ridículos sombreros que la verdad que no tienen poco de lo que realmente era la vestimenta del criollo. Bueno, yo no voy a agregar nada más de Gerardo, ahora lo vamos a escuchar. Una de las cosas que me habían pedido es que yo hablara de mi próxima novela, la que fue premiada como obra inédita. Yo voy a dejar para charlar de esa obra para más adelante. Quizás acá mismo en el instituto pueda venir a dar una charla el año próximo. Yo he presentado varios de mis libros en el Colegio Jesús Sacramentado. Ahí había un ambiente muy propicio para la presentación de los libros y en varias oportunidades fui invitado a presentarlo ahí. Dice que acá en el instituto sería para mí un placer presentar La Tierra Maldita, porque acá en el Instituto Normal fue donde dimos los primeros pasos cuando esto aún no existía, ¿no? Cuando dimos los primeros pasos dentro del magisterio. Nosotros nos iniciamos en la concentración escolar, pero pocos meses después nos vinimos para acá, para el nuevo edificio. Simplemente que les voy a decir en cuanto a esta novela, que está basada en un hecho real. Yo siempre procuro para los que escribo basarme en hechos reales. Después, como toda novela, como todo cuento, hay que vestirlo. Hay que darle una vestimenta especial para transformarlo en un cuento de novela, si no sería un relato histórico. Y una persona me contó que le había sucedido a sus ancestros, que vivían en la zona de Arroyo Malo, próxima a Curtina, y que un día resolvió su bisabuelo ir a las puntas del Tres Cruces, porque ahí tenía un terreno barato, muy barato, lo fue a mirar, le gustó las tierras, le gustó todo, y decidió comprarlo, empeñándose a través de un crédito del banco, que él era enemigo de pedir plata al banco, sin embargo, se vio tentado por esas tierras y lo hizo. La novela se desarrolla casi todo en esa zona de Puntas de Tres Cruces, que es una zona con muchas cruces. El hombre dice, esto no debiera llamarse Tres Cruces, debiera llamarse cientos de cruces, porque se encuentran cruces en la calle, sobre la Cuchilla Casa de Piedra, donde va el camino departamental, cruces en todas partes, taperas, muchas taperas. La gente ha abandonado el campo y van quedando las taperas, en todas partes pasa eso, ¿no? El hombre empieza además a sufrir una serie de golpes, digamos, en sus proyectos. Animales que se mueren comidos por los zorros, otros por enfermedades como la tristeza, porque no conocían la garrapata o el carbunclo. Todo va golpeando a ese hombre, pero además están los hechos paranormales, que me lo relataron también, ¿no? Y que les vamos dando forma y vida dentro de la novela. Hasta que llega un momento que todo hace eclosión, en el momento que el hombre se encuentra de noche frente a una cruz y dice, ¿por qué estoy acá? ¿Por cómo llegué acá? Y empieza a pensar, ¿no? ¿Cómo ha llegado a ese lugar y por qué está ahí? Y de pronto presiente que detrás de él hay alguien.
no quiere mirar, se niega a mirar, pero una fuerza superior lo va llevando a que tiene que enfrentarse a eso desconocido que está detrás de él, y lentamente, muy lentamente, comienza a girar el cuerpo para enfrentarse a eso que lo acecha o que lo espera ahí a pocos metros. Cuando se enfrenta a eso, pega un salto hacia atrás, sus músculos se tensan y se apresta a la lucha, o se presta el golpe que va a lo que sea. Y por ahí los voy a dejar para que piensen. Así que en los primeros meses del próximo año vamos a presentar este libro. No es el primero que hemos recibido premio, como obra inédita. Como obra édita recibimos primer premio en el 17 con 2 novelas cortas, Más allá del dolor y La casa del sendero. Esas 2 novelas cortas también fueron premiadas con primeros premios, y tenemos algunos cuentos también que tuvimos primeros premios. Yo ayer destacaba en La Matutina, digo, gracias a una niña de La Matutina, obtuve un primer premio en Montevideo, porque la niña me hizo una historia interesantísima y lo llevé a un cuento, El último abrazo, que fue premiado en Montevideo. Y también destaqué que gracias a un varón, a un niño de La Matutina, había escrito mi primera novela, El forastero y la novia. La idea me la dio Michael Albano, un niño de 10 o 11 años, que ahora ya tiene 30, policía, fue el que me dio la idea para escribir esa primera novela. Es decir, que vamos recopilando, recogiendo en los distintos lugares por donde andamos ideas para después plasmarlas en el papel. Alguien me dijo, un niño me dijo, pero entonces usted no piensa nada, usted lo que hace es escribir las ideas de los otros. Entonces, en parte tenía razón el niño, ¿no? Recojo lo que me cuentan ellos y después va el papel. Bueno, los dejo con Gerardo. Bueno, intercambiamos comentarios con Juan y recién voy a proceder a saludarlos, agradecerles por facilitarnos este lugar, naturalmente entrañable para la gente de Tacuarembó, como es toda institución de enseñanza. Y queremos entonces, acompañados de este gran maestro, porque entiendo que los tacuaremboenses deben valorarlo mucho, porque realmente es uno de nuestros grandes narradores, y este premio que obtuvo el año pasado es más que merecido. Y de algún modo también ella mencionaba respecto de mi libro, Cantor del Terruño. Y él, a su modo, a través de la narrativa, también está rescatando una cantidad de historias, como nos adelantó algo de su próximo libro, y me parece que es muy importante, sobre todo para mantener viva esa historia, rescatar tradiciones, porque si bien la novela tiene algo de su propia creación, pero en este caso hay un sustrato real. Así que realmente estoy muy contento de ese premio que obtuvo, y estamos también expectantes porque queremos leer esa novela. Esta vez me hizo una jugarreta, porque realmente él me manda ya muchas veces el trabajo y yo lo leo antes. Nos quedamos todos con... Pero igual vamos a comprar el libro y lo vamos a celebrar y dedicarle una página como corresponde en el diario Hoy Canelones, con el que realizamos los concursos a que él hacía referencia, y que ya lleva 31 años que tenemos en el diario. Bueno, respecto al libro... Permitime que te agregue algo más. Muchas veces no se conocen mis obras en Tacuarembó, pero en Canelones ya la conoce, porque el señor Gerardo se apresura a publicar allá. No, incluso algunos cuentos inéditos también han salido en el diario, en esa página. Terruño, entonces, en mi caso, se compone de 2 pagos: Los Cerrillos y El Colorado. En Los Cerrillos es el lugar de mi nacimiento, de mis primeros años. Después en El Colorado estuve desde los 8 a los 24 años.
una etapa muy importante, muy trascendente, porque en el Colorado fue el nacimiento a la poesía, al amor, al conocimiento. En una de las canciones, al Colorado, digo en una estrofa: tierra en que nací poeta, millonaria de lucero, nido agreste para el canto, remanso azul de recuerdo. Y es interesante ahí, a propósito que ya lo cité, que en la segunda estrofa dice: te evoco Bernardo Espina, gaucho doctor y hombre bueno, y el gesto como una estrella de Torres el peluquero. Cuando escribí ese poema del Colorado, yo quería representar en dos personas, destacar, no podía nombrar todos. Y cuando hablo de Bernardo Espina, gaucho doctor, fines de los años 40, años 50, no había un médico. El Colorado en realidad no está tan lejos de Las Piedras. Está a 9 kilómetros, está a 11 de Cerrillos, está a 30 y tantos de Montevideo, pero no había un médico estable. Y Bernardo era veterinario. Bueno, no es lo mismo, pero era un hombre muy servicial. Tenía primero una volanta, si había que trasladar a alguien, después un autito, pero sabía dar inyecciones, sabía tomar la presión, ¿no? Pero sobre todo se le podía llamar a cualquier hora del día, de la noche, y él, si era con la volanta o el auto, lo llevaba a Las Piedras, donde fuera. Y entonces lo destaco en primer término. Y observen ustedes el gesto como una estrella de Torres el peluquero. Habíamos publicado con Abel el libro Primeros Vuelos, 600 pesos de la época, que se los prestó a Abel un Loreto Negrín, un señor que hacía fletes, mayor, que lo quería ver como un hijo. Le prestó ese dinero, se ganaba 100 pesos por mes, era un platal. Bueno, el libro salió y prácticamente casi todo lo vendió él. Yo vendía algunos pocos, pero él lo vendió la mayoría. Un peso. ¿Se acuerdan aquel peso del Puma, de plata? Era dinero. Y si alguien no lo compró, era porque realmente estaba muy mal, porque era una novedad que dos muchachos de la campaña hubieran hecho un libro. Bueno, y yo tenía esa experiencia. Bueno, se pagó la deuda, después, como conté, se pasó a José y demás. Pero yo quería sacar otro libro, y había una sucursal de la Caja Popular de los Cerrillos en el Colorado, que yo vivía allí. Y era estudiante yo, y ayudaba en el almacén y bar de mi padrastro, pero no tenía un sueldo. Dice, pero va a necesitar, dice, da firma de una garantía, dice, un propietario o comerciante. Bueno, ahí en ida y vuelta se me ocurre decirle al peluquero, Torres el peluquero. Era oriundo de Florida y se había afincado en el Colorado, al lado del bar Pelufo, tenía ahí su... Entonces yo iba a cortarme el pelo, ¿no? Y afeitarme las primeras veces por esos años. Y le hice la conversación, que si él que necesitara firma, que le sacara un préstamo, 250 pesos pesaba. Dice, bueno, vení tal día, dice, no sé si era un sábado, vení el martes, por ejemplo, el lunes, no sé qué día me dijo. Bueno, voy allí. Llego y estaba atendiendo a un cliente, me siento en esos bancos largos que estaban contra la pared. Dice, esperame un poquito que capaz que no tenemos que ir al banco. Terminó con el cliente, se fue y me dice, ¿cuánto me dijiste que precisaba? 250 pesos, señor. Salió de la peluquería, agarró un pasillo, yo me quedé ahí, él agarró un pasillo, se ve que por allá tendría su cocina, su comedor, su dormitorio y demás, y al ratito aparece con el dinero y me lo da. Así, y yo no sabía qué hacer. Andaba por 18, 19 años. Y
Digo, pero no quiere que le firme algún... No, muchacho, anda tranquilo. Bueno, me fui rumbo a las piedras, por la carretera, saltando en un pie. No sé, después si alguien me arrimó, me tomé un ómnibus a Montevideo y fui a la imprenta. Y en menos de un mes que salió el libro, con los que fui vendiendo rápidamente, le pagué, ¿no? Entonces quise destacarlo en esa canción. Por eso digo, el gesto como una estrella, ¿no? Grandioso, luminoso, cada uno lo interpretará a su manera. Era un platal, Gerardo. ¿Seguro? Era un platal en esa época. Pero y dárselo así graciosamente, muchacho de 19 años, por ahí. Sin leer el libro. No sé. Bueno, hoy sacar un libro menos de 50.000 pesos, no sé. Era mucho dinero. Bueno, y son esas cosas lindas. Pero vamos ahora al comienzo, lo que trata más sobre los Cerrillos, que rescato algunas cosas de mi infancia, de esos primeros años, el recuerdo de mis padres, y después voy avanzando en distintas temáticas, como puede ser un homenaje al campesino, como puede ser el mate amargo, que a lo mejor después le dedicamos el soneto al joven que está ahí con el mate. Y el primero de los poemas dice: por el camino real iba mi padre, silbo en los labios, luz en la mirada, prestancia campesina, gentil hombre, en otro tiempo de pasión y hazañas. Y era linda mi madre, como un sueño de esos que al despertar pueblan el alma de infinitos celajes de ternura, como una intensa y única alborada. Iba mi padre, silbo entre los labios, por la tarde que crece azul igualda de perfumes intensos. El labriego va redondeando el seno de las parvas. En azules regiones de misterio aún vagaba mi alma para alumbrar al fin cuando el lucero recompone la música del alba. Y así cerca nací, con un destino, noviado del amor y la palabra, romero impenitente y pródigo en la vida y en las aulas. Con un rezo en los labios se ha dormido mi madre, y dulce novia su mañana teje en un sueño de jamín y estrella y de un sencillo hogar junto a la chacra. Por el camino real vuelve mi padre, y en su silbo acrecido de esperanzas el alma toda miel aflora y ríe. Un silencio de estrellas le acompaña. Muy bien.